Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, maestra. He aquí mi tema sobre el caso de pena de muerte en nuestro Perú. Requisitos legales para aplicar la pena de muerte en el Perú. Eso sería prácticamente para desarrollar. Primero tendríamos que ver la pena de muerte en nuestro Perú. ¿Qué es lo que sucede? En el artículo 140 de la Constitución Política menciona que solamente esta pena de muerte se aplicaría a casos de traición a la patria en guerra en nuestro Perú y además también de terrorismo. En esos dos casos específicos se puede aplicar la pena de muerte. Pero esto es nada más declarativo, escrito, porque no se da o no se practica, en otras palabras. Además también los tratados internacionales. Dentro de ellos tenemos el Pacto de San José, Convención Americana de Derechos Humanos. En el artículo 4 menciona que Perú no puede agregar nuevos delitos como violación, sicariato, entre otros temas para pena de muerte, solo los ya mencionados. Por otro lado, también protocola la Convención Americana sobre Derechos Humanos para abolir la pena de muerte, aprobado en 1991, ratificado en el Perú en el año 1995. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué tendría que pasar para que se apruebe la pena de muerte en nuestro Perú? Primero, una reforma constitucional. Como bien mencionábamos, se necesitaría modificar el artículo 140 para incluir nuevos delitos de violación, sicariato, entre otros temas más, a este artículo 140. Tendríamos que modificarlo. ¿Qué se menciona en ello o qué requeriría? Se requiere una mayoría calificada en el Congreso, aprobado con 87 votos en 2 legislaturas correspondientes. Entonces, o por otro lado, una asamblea constituyente. Además también tendríamos, el segundo paso sería renunciar a los tratados internacionales. A ello vendría, Perú tendría que retirarse del Tratado del Pacto de San José y del Protocolo contra la pena de muerte. Esto generaría prácticamente una condena internacional, habría sanciones, entre otros temas más. No es así de sencillo. Por otro lado, como tercer punto, la aprobación de una ley específica. Si se aprobara la ley, el Congreso tendría que legislar cuál es el procedimiento de esa pena de muerte expresa o de esas penas de muertes expresas incluido en el artículo 140. La metodología tendría que pasar el proceso definitivamente y eso tendría que el Congreso legislarlo. Tendría que definir los temas prácticamente. Por último, entonces, ¿cuáles serían los obstáculos? Aquí tendríamos que hablar un poco más de los obstáculos que podría tener el Perú definitivamente para afrontar estos temas, porque no solamente es aprobarlo, ya se aprobó, sino tendríamos repercusiones también. Obstáculos, primero, tendríamos una presión internacional. ¿Por qué? La ONU, la OEA y el CID o la CID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenarían al Perú por retroceder en estos temas. Entonces tendríamos situaciones complicadas con relaciones internacionales. Bueno, también por otro lado habría riesgos o errores judiciales, porque habría muchos casos que seguramente se va a pasar por alto y habría riesgos judiciales. Por último, falta de consenso político y social. Bueno, de todas maneras, siempre dentro de nuestro Perú habría sectores progresistas como la iglesia, las ONGs, entre otros, que se opondrían cívicamente, socialmente, a que se aprobara la pena de muerte dentro de nuestro Perú, dentro de nuestro territorio peruano. Pero ¿cuáles serían las alternativas? Porque hemos hablado cuáles son los obstáculos si nosotros quisiéramos aprobar, cuál es el procedimiento correspondiente y ahora sería, ¿pero es la alternativa viable? Definitivamente hay otras alternativas viables. Plantearemos aquí. Entonces, si el objeto es combatir la delincuencia severa, sería más efectivo, condena perpetua real, o sea, cadena perpetua a quienes cometen excesos, violaciones, sicariatos, entre otros delitos que quisiéramos enmarcarlo
ellos o esa condena tendría que ser totalmente efectiva, real. Mayor inversión en la inteligencia policial. Bueno, habría que reformular también o reestructurar la Policía Nacional, porque recientemente se ve casos, se ha visto a nivel nacional en las televisoras, que se han escapado de los centros penitenciarios muchos presos. ¿Y a qué se debe? Que también por ahí se podría mencionar corrupción dentro de los penales. Entonces tendríamos que prácticamente, para tener mayor inversión en inteligencia, que eso es necesariamente prudente, tendríamos que haber una reforma penitenciaria que va de la mano. ¿Por qué? Porque la reforma penitenciaria nos va a decir a nosotros y a todos prácticamente, nos va a decir, oye, ¿en qué estamos mal? Pues la corrupción ha calado todos los centros, la policía, el poder judicial, entonces muchos sectores. Entonces hay otros temas realmente que podrían ser las alternativas un poco más viables. Señores, profesora, muchas gracias. Hemos presentado este tema sobre la pena de muerte en nuestro Perú. ¿Cómo se puede, por qué no se da? ¿Cuál sería el camino para poder aprobar la pena de muerte? Y otras alternativas que creemos que sean más saludables. Buenas tardes y gracias.